Bienvenidos a este espacio que está creado con mucho cariño, pero la finalidad es la siguiente: acercarte a ti información jurídica, política, de experiencias, de vivencias que puedan ayudarte en tu día a día, para que tú descubras que el mundo jurídico no es un tema esotérico, no es un tema complicado, no es un tema de ¿qué voy a hacer? Y de complicarte la vida, sino un tema lógico y que a través de la lógica puedas entender lo que es la ley. Bienvenidos, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast hecho con mucho cariño y que le llamamos De Buena Fe. Hoy, otra vez muy contento por estar acompañado por alguien con quien he tenido una muy buena relación desde un proceso electoral que compartimos de cerca y que es una persona con mucha experiencia en algunos temas muy particulares, sobre todo muy interesantes. Por eso, hoy le he invitado, aunque nos salimos un poco del tema estrictamente jurídico, para hablar de temas que afectan a las personas, sobre todo también cuando rozan temas jurídicos. Y yo sé que además tú tenías una iniciativa muy vinculada con estos temas en campaña, hablando de salud mental. Así es. Les presento a mi amiga Rosamari Soto, a quien invitamos para hablar justo de este tema de salud mental y espero que les guste. Gracias, Bienvenida. Luis, gracias, no, gracias por hacerme esta invitación. La verdad es que sí es un tema que es muy importante abordarlo, durante el proceso electoral, o sea, fue como mi bandera, porque ahora sí que te lo puedo decir por experiencia propia, cuando lo vives y lo experimentas, ya sea en primera persona o con algún familiar cercano, es cuando logras entender las causas o las necesidades que se tiene. Y hoy por hoy te puedo decir que, como te lo dije hace rato, es ahorita la segunda pandemia que estamos viviendo. O sea, a lo mejor, como decías, la consecuencia de lo que pasó en pandemia, ahorita la salud mental, las enfermedades son el auge que ahorita estamos experimentando, no solo en México, en todo el mundo. Fíjate que hay algo muy curioso porque yo creo que las enfermedades mentales han existido siempre, Así es. pero con todo lo que hemos vivido, con toda la tecnología, no sé, ¿tú qué fenómenos encuentras que hayan detonado, que nos afecten más o que las estudiemos y las entendamos más? Mira, para hacer un análisis rápido, efectivamente toda la vida ha existido este tema. Lo que pasa es que antes, en la generación de, digamos, de nuestros padres, que es la baby boomer, estaba muy estigmatizado. O sea, era imposible que pudieras decir que tenías algún tipo de exactamente, o sea, todo lo es como bien lo acabas de decir, lo aunaban a que era una cuestión de actitud, ¿no? Si te veían mal, es que es cuestión de actitud, y desgraciadamente estas enfermedades no son cuestión de actitud. Conforme han pasado las generaciones y conforme la ciencia ha avanzado, se han descubierto mucho más, eh tipos de enfermedades, porque antes a lo mejor te podía decir: "Eres bipolar", ¿no? O eres esquizofrénica, a lo mejor estaba muy encasillado. Ahorita hay una infinidad de gamas de enfermedades que, conforme la ciencia ha avanzado y estudiado, ya te pueden diagnosticar exactamente qué es lo que tienes, no nada más son una o 2 cosas, hay muchísimas enfermedades. Ahorita lo que prevalece muchísimo, y a lo que me refería con que es la pandemia de este tiempo, es la depresión y la ansiedad, que estas son las que están ahorita en general, atacando a la gente. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque son enfermedades que, si no se atienden a tiempo, pueden tener un final bastante trágico. Por eso, ahorita en el proceso, como que fue esos 2 temas en específicos los que estuve trabajando, de depresión y ansiedad, que son, creo que, los más importantes. Te repito, hay una gama muy grande de salud mental, pero esos 2 en específico son los que ahorita, a las generaciones de ahorita, tanto adultos como menores, es las que está ahorita afectando mucho. ¿A qué atribuyes o cuál crees que sea la causa que actualmente esté desencadenando más afectación en esas dos en particular? Mira, yo sí creo que, o sea, a raíz del que lo que vivimos en pandemia, que mucha gente tuvo muchas pérdidas, fue una cosa que la humanidad no estaba preparada, y con la pandemia lo que demostró es lo vulnerables que somos como seres humanos. Entonces, yo creo que a raíz de ahí mucha gente, se le
detonó esta enfermedad de alguna forma. Pero hay dos situaciones que te voy a platicar rápido. La salud mental, lo que es en ansiedad y depresión, hay dos factores, una endógena y una reactiva. La reactiva es precisamente lo que sucedió a lo mejor en muchos casos ahorita en pandemia, el fallecimiento de alguien, la pérdida de alguien, alguna situación de estrés, eso hace que se te reactive la ansiedad, sobre todo, hay que aclarar, lo que más está atacando es la ansiedad. Casi va de la mano con, la depresión, o sea, casi siempre van juntas, pero lo que más ahorita, sobre todo en jóvenes y niños, es la ansiedad, que ahorita te voy a platicar rápido por qué a los niños y a los jóvenes se les detonó en la pandemia. Pero bueno, está la función reactiva, que es por alguna situación que hace que reacciones y que no lo puedas controlar, entonces tu cerebro empieza a trabajar de diferente forma. Y está la endógena, que es cuando ya lo traes desde nacimiento, que son Y que algo exactamente, que en tu cerebro hay cierta falta de químicos o que tu cerebro funciona de diferente forma, y normalmente la endógena la traemos hereditaria. En mi caso particular, yo fui diagnosticada en el 2018 con depresión y ansiedad, yo lo traigo, de herencia. Pero son cosas que no te das cuenta y que de repente ya, te ves así y no entiendes, y de verdad yo entiendo a las personas que lo han padecido, porque de verdad es una situación que no te no perteneces a algo, te sientes fuera de, sientes que el mundo está en tu contra, sientes que nadie te entiende, y de verdad es una situación lidiar con eso día a día horrible. Por eso yo que, ahora sí, como dicen, yo que lo viví, es que entré a un tratamiento, decidí entrar a un tratamiento, el doctor me explicó, un tratamiento psiquiátrico, me explicó qué era mi situación, y a raíz de eso yo estoy con un tratamiento en el que voy a vivir así toda mi vida, en mi caso porque es, genético, pero voy a estar temporadas que voy a estar perfectamente y temporadas que a lo mejor voy a tener picos, pero todo tiene solución cuando vas con un terapeuta. pero el tema es lograr diagnosticarlo, porque Exactamente. además, por ejemplo, creo que tenemos, hablando de tipo de enfermedades más físicas, que pueden ser genéticas o, diabetes o algunas otras, que está muy explorado y conocido los síntomas o los mecanismos para diagnosticarlos, pero en el tema mental eso es mucho más complejo. Es exactamente, es mucho más difícil, pero sí hay señales. O sea, sí está ya comprobado que sí hay señales. O sea, sí hay patrones que uno tiene que tener en cuenta. A lo mejor tú mismo no te das cuenta, pero a lo mejor alguien a tu alrededor sí, o a lo mejor algún familiar tuyo, estás viendo ciertas conductas que no es lo normal. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a poner ojo de las conductas, sobre todo con los hijos. Ahorita, lo que te decía hace ratito, a ellos se les disparó muchísimo la ansiedad por el encierro. El encierro que vivieron en la pandemia, lo que es niños y adolescentes, el porcentaje subió muchísimo por el encierro, por esa situación que vivieron, y muchos, adultos que perdieron su trabajo, que perdieron un familiar. La incertidumbre del futuro. Exactamente. Entonces, de ahí, por eso, a raíz de la pandemia, insisto, fue como se denotó la vulnerabilidad del ser humano. Ahora, ya, hay señales, te digo, hay que estar al pendientes de esas señales y sobre todo porque al final del día la salud mental no solo concierne a uno mismo, es a todo tu entorno, porque afectas a todo tu entorno, empezando por tu familia, tu núcleo, tus amistades, en tu trabajo, o sea, no puedes desarrollar a lo mejor tu trabajo al 100% si tú no estás bien mentalmente o anímicamente, porque, pues, ahora sí que va de la mano todo, o sea, el cerebro está conectado con las emociones, con tu físico, entonces o sea, el cerebro te está diciendo una cosa y tu cuerpo te está diciendo otra cosa, entonces, cuando no empatan, ese es ahí cuando empiezas a tener problemas y piensas que el mundo está en tu contra, y no, el mundo no está en nuestra contra. Nosotros somos los que estamos teniendo este tipo de reacciones por alguna situación. Fíjate que ahora que lo dices, recuerdo un poco los principios de la programación neurolingüística, ¿no? Y uno de ellos es eso, que cada individuo tiene lo necesario para poder salir adelante, pero si tú sientes que el mundo no te da los elementos necesarios a ti, en realidad es que tu mapa mental interno es el que no te está ayudando a encontrar todo el bagaje que hay en el exterior, ¿no? Ahora, partiendo de esas premisas, ¿cuál es
¿cuáles serían los síntomas a los que hay que tenerles cuidado? Como decías, con los hijos, como para poder estar pendientes y decir, ¿puede esta persona, este familiar, este amigo, este hijo estar cayendo en algo así? Primero que nada, en la ansiedad. La ansiedad, te digo, es lo que ahorita está más, atacando sobre todo a jóvenes y niños, que eso es lo preocupante. En generaciones anteriores, normalmente este tipo de enfermedades se empezaban a dar a partir de cierta edad, a lo mejor a partir de los veintitantos, treinta y tantos. Ahorita ya se detonan desde muy jovencitos. ¿Por qué? Porque ahorita ya el factor social nos está afectando muchísimo. Todo lo que nos rodea, el pertenecer a, el tener lo que tienen los demás, la presión social, Redes, redes es creo que que me den un like. exactamente, redes es un arma de dos filos, o sea, sí nos tiene en una información al instante, pero también te tiene expuesto a que recibas cierto tipo de situaciones, ataques, acosos, o como dices, a que vivas presionado, a que no vieron mi historia, fulanito no le dio like. Entonces, todo eso es lo que ahorita a los niños y jóvenes les está afectando en cuestión de ansiedad, y en una ansiedad que eso puede generar una depresión. La depresión es muy, muy, muy clara, es cuando ves a una persona que de verdad, por más que tú lo ves mal, lo ves triste, lo ves con comportamientos, de alimentación, con, comportamientos diferentes de persona. Esos sí son muy claros cuando una persona está en depresión. Su comportamiento cambia totalmente a lo habitual, ¿no? Por decir algo, una persona conocida tuya que siempre es alegre, que siempre fue así, y de repente lo empiezas a ver cabizbajo, sin ganas, callado, no como siempre. Ahí puedes ya estar alerta de que puede ser un síntoma de depresión. La depresión es la enfermedad silenciosa. Esa es la más, digamos, peligrosa, porque esa sí no da señales como la ansiedad. La ansiedad sí da, porque la ansiedad sí puedes ver el estrés en una persona, o el que a lo mejor esté irritable, o esté en cierto comportamiento, ¿no? Ansioso. La depresión no, la depresión va muy callada, muy despacio, y la depresión es muy silenciosa. De hecho, le dicen la enfermedad que es como la diabetes, la enfermedad es que mata. Entonces, lo grave aquí es precisamente el número de gentes que desafortunadamente ya no viven por sufrir depresión. Y todavía lo más grave es que se está dando en jovencitos y en niños que se están quitando la vida porque están en un estado de depresión y no fueron atendidos a tiempo. Eso es lo grave, y eso es lo que creo que tenemos que estar al pendientes primero como padres o como familiares o amigos, y luego yo, lo que pretendía era que en las escuelas también, porque es la segunda parte donde vas a estar, y los maestros tener, ahora sí que una capacitación de analizar cada tipo de comportamiento, porque no podemos generalizar. Todas las conductas son diferentes. Habrá un niño que a lo mejor sí tenga algún patrón de conducta por mala conducta, ¿no? Habrá un niño que tenga por problemas familiares, pero precisamente todo este tipo de situaciones hay que analizarlas. ¿Por qué? El otro día lo platicábamos, las personas no nacen y decidieron ser así. Las personas se forman por algo, hay un por qué son así. Y en las enfermedades también hay un por qué lo detonó a. Y es importantísimo tener en cuenta todos estos síntomas para evitar un desenlace fatal. Fíjate que hay algo aquí bien interesante porque de lo poco que conozco y que he visto, sí hay algo que detona, pero muchas veces creo que también la persona, como bajo esa condición humana que tenemos de siempre echar la culpa al de enfrente, yo creo que hay una parte de falta de conciencia interna de decir: "Padezco, me siento, tengo", y en ese detonar decimos: "Fue la pandemia, es mi pareja que hace esto y a mí me provoca tal, o es mi trabajo", o es cuando mucho es desde la primera persona, ¿no? Donde hay que ¿cómo crees que sea factible dar ese paso? ¿Qué Pues es necesario? es que ya ahora sí que depende de cada persona, cómo se sienta, al grado que esté ahora sí que de una ansiedad o una depresión. O sea, yo en mi caso te lo puedo decir,
yo me di cuenta porque yo vi que estaba yo mal, que peleaba con todo el mundo a mi alrededor, que me enojaba con todo el mundo, que estaba yo, en contra del mundo. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta que, insisto, el mundo no está en tu contra. Ahí fue cuando dije: Yo soy la que necesito ayuda". Acudo al médico, y ahí es cuando me hacen un análisis y un diagnóstico, y me dicen: "Tú tienes esto, necesitas investigar por dónde viene, si es que es genético". Entonces ya empiezas a analizar, a preguntar: "Oye, ¿en tu familia no sufrieron?". Y entonces empiezan a aparecer, sí, por parte de ambos padres, una prima que tuvo sufrió mucha depresión y desafortunadamente se quitó la vida, por parte del el lado paterno, eh, la ansiedad, y entonces empiezas a sacar todos los Toda la análisis. mezcla. Exactamente, y ahí es cuando el doctor le dijo: "Pues sí, lo traigo genéticamente", y ya, como dices, tu mapa mental, entonces ya empieza a tomar forma y a embonar, y entonces esta reacción química, que no es cuestión de actitud, sino esta reacción del cerebro, que depende de 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 tu cerebro, no es de actitud, entonces cuando te das cuenta que tú estás mal, yo creo que eso es como primero lo que tenemos que analizar como seres humanos, qué es lo que estamos mal nosotros o por qué nos sentimos mal o por qué tenemos esos pensamientos recurrentes, porque son pensamientos recurrentes, no es como que un día, ay, hoy estoy triste y no quiero, no, son pensamientos que tienes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y que te van afectando y te van consumiendo poco a poco hasta que llegas a un punto, en mi caso no, porque fui diagnosticada a tiempo, pero hay casos que desgraciadamente no fueron Tienen un diagnosticados. desenlace Exactamente, incorrecto. exactamente. Entonces es Oye, pues, todo menudo tema, u eh, complejo. complejo, y yo me quedo hoy con pequeñísimas conclusiones, pero creo que muy importantes, ¿no? La parte de reconocer que es un problema de salud pública Así es, totalmente. y que necesitamos políticas públicas que atiendan y que pueden empezar no solo información en casa o para entender en casa, sino, como dices, escuelas, Escuelas. trabajos, porque al final son los 2 lugares donde Exacto. podemos identificar modificaciones de conducta, ¿no? Pero bueno, además creo que nos da un poco más para poder seguir platicando en temas familiares, internos y en procesos judiciales, Claro, porque al final del día todo tiene que ver, te insisto, con el entorno. Si tú estás mal, el entorno no va a estar por bien. supuesto. Bueno, con esto puedo cerrar el día de hoy con ustedes, pero me gustaría que se queden para la próxima y nos escuchen en otro capítulo. Vamos a platicar todavía más con Rosamari. Me gustaría abordar temas de salud mental en la familia y en los problemas jurídicos de familia. Rosamari, Claro que sí, encantada, los Luis. Muchas esperamos. gracias, Gracias muchas a ti. gracias. Como siempre, espero que esto les haya gustado, que sea de utilidad para su vida y nos seguimos viendo en próximos episodios de Buena Fe. Hasta luego. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que lo que escucharon les haya gustado. Y si algo te dejó, algo te sirvió, algo te agradó, compártelo para que más personas puedan tener acceso a él. Hablamos de participación y esa es la forma en que me puedes ayudar, hacer que más personas participen. Gracias y los espero la próxima semana. Esta es una producción de videopodcast.mx.